presentamos la Élite modelo GBT, que es nuestra máquina para el afilado o rectificado de los flancos laterales en las sierras circulares, ya sea cuando replaquetamos el diente o ponemos placas totalmente nuevas en todo el disco. Dentro de nuestra gama disponemos del modelo GBT 750, que es nuestro modelo manual, el modelo GBT 850, que es nuestro modelo automático, y luego el modelo GBT 851, que ya es totalmente automático para producciones automatizadas. La máquina cuenta con un sistema de cabina completa y pantalla color que nos indica mediante imágenes las características de la programación que debemos introducir. Dentro de los parámetros podemos seleccionar un número de programa donde memorizamos los diferentes parámetros de afilado, tales como el paso del diente, el número de dientes, el ángulo de corte de la sierra, o incluso si tenemos dientes nuevos podemos introducir hasta 16 dientes nuevos para poder hacer solamente estos dientes en todo el disco. Para introducir los parámetros es una pantalla táctil y nos va indicando siempre lo que vamos a hacer. Por ejemplo, aquí nos indica que vamos a hacer un disco incisor. Si cambiamos el parámetro del ángulo a un valor positivo y hacemos un diente trapecio, que es el que hacemos normalmente. Además, el sistema de las piedras permite realizar la carga tanto en la parte interna del diente como en la externa, solamente en la parte externa del diente antes de entrar, o en la parte interna solamente. Habitualmente seleccionamos ambos. La velocidad de las piedras es regulable desde 5.000 hasta 9.000 RPM para obtener el menor desgaste posible de la piedra y la mejor calidad de acabado. Guardamos los parámetros y, como vemos, es una máquina muy sencilla de utilizar, donde podemos, mediante botones, mover los ejes y una cabina de muy fácil manejo de una sola puerta, que es muy sencilla de utilizar y muy rápida. Dentro de la máquina equipa el equipo de refrigeración, que en este caso va equipado con el sistema de filtración, la bomba de la máquina, el sistema de filtración y la bomba del sistema de filtración, para que así no tengamos que realizar la limpieza del depósito de refrigeración y tengamos el aceite o la taladrina siempre en condiciones óptimas de trabajo. La regulación de la sierra, para introducirla tenemos diferentes platos portasierras dependiendo del diámetro de la sierra, o de si es un incisor. Simplemente cambiamos el anillo según el agujero de la sierra, introducimos la sierra, la colocamos con la uña de avance y fijamos para que no se mueva. Una vez la tenemos ya colocada, cerramos mordaza y ya tenemos la sierra preparada para trabajar. Como vemos, es una máquina automática, pero de muy sencillo manejo.